El 19 de noviembre de 1997 terminaba Dragon Ball GT, dando por finalizada la historia de Goku y sus amigos. Y la única pregunta que había en la cabeza de la gente en ese momento era: ¿de verdad este es el fin de Dragon Ball? Muchas personas no querían esto, querían seguir viendo las aventuras de Goku junto a los demás guerreros Z. Y fue una tecnología bastante reciente para la época la que permitió prolongar artificialmente la ya finalizada historia de Goku, el Internet. Pero antes de llegar a eso, debemos irnos al verdadero punto de inicio de Dragon Ball AF, y es que en el año 1999 la revista Hobby Consolas publicó un espacio donde los fans podían enviar sus propios dibujos. Un joven llamado David envía un dibujo de un personaje creado por él mismo llamado Tablos, y con este dibujo, sin saberlo, crearía el movimiento que llegaría a todos los rincones del planeta. Llega el año 2000 y en internet, más precisamente en la página Majin.com, aparece una imagen de supuestamente Goku con la transformación del Super Saiyajin 5 y un escrito que luego se volvería histórico: Dragon Ball AF, que en realidad era la imagen de David que habíamos dicho antes, asegurando que tenían pruebas de que una nueva saga de Dragon Ball se estaba creando, y eso era un boceto para la nueva saga. La imagen va rodando de foro en foro y los supuestos rumores de una nueva serie empiezan a surgir diciendo que no, que yo tengo un conocido en Japón, que no, que la serie solo está en producción de momento y eso es solo un boceto. En fin, mentiras y más mentiras. Copy-paste tras copy-paste. Fue lo que le dio origen al movimiento Dragon Ball AF en los primeros años del 2000. Pero antes de continuar, para que entiendan bien por qué todo el mundo se comió esta mentira con todo y patatas, es que eran apenas los primeros años del nuevo milenio. El acceso a la información en internet no es tan rápida y verificable como lo es hoy en día. Si alguien te decía que no, bueno, mira, la nueva serie de Dragon Ball está produciéndose en Japón y va a venir aquí en el año 2050, tú te la creías, porque para esa época la mayoría solo éramos niños. Y mientras más y más dibujos e historias inspiradas en aquel supuesto dibujo de Goku iban saliendo, nadie sabía la verdadera historia detrás de ese dibujo. Pero eso poco importaba, ya que el fenómeno Dragon Ball AF estaba tomando fuerza en foros de aquella época. Y así llegamos al año 2004, donde una broma conmociona a todas aquellas personas creyentes en que Dragon Ball AF era real, pues un supuesto scan japonés se hace conocido asegurando que ese mismo año se estrenaría la nueva dichosa saga, y pues se lo curraron bastante bien con un dibujo de Akira y uno que otro fanart de la época. Mucha gente se lo creyó ya que venía en japonés, pero al final de cuentas todo fue una broma del Día de los Inocentes. El tiempo fue pasando y entre más dibujos y fusiones extrañas, llegamos a los años 2007 y 2008, la llamada época dorada de Dragon Ball AF, con la aparición de usuarios como Prince Gas Vegeta, quien fue uno de los pioneros del movimiento AF, publicando un supuesto tráiler oficial de lo que sería la nueva saga 700 años después de Dragon Ball GT, donde seguramente a más de uno le brillaron los ojos, pues para la época la edición era tremenda, haciendo creer a miles de fanáticos, entre los cuales me incluyo yo y no me escondo, en que Dragon Ball AF era algo real y solo había que esperar. Además, junto con los videos, el mismo Prince Gas Vegeta saca el famosísimo Dragon Ball Budokai AF, un mod del Budokai 3 que cuenta su propia historia de Dragon Ball AF. Y en lo personal es mi favorita, que va sobre una invasión Sufuru, la saga del infierno, la saga de Evil Goku y demás cosas. Simultáneamente en Japón, un joven conocido como Toible comienza su propio manga inspirado en la supuesta nueva saga F y lo titula Dragon Ball After Future, inspirando sus diseños en el tan famoso Goku Super Saiyajin 5 de hace varios años y más dibujos de la comunidad. En un principio, mucha gente en Occidente se pensó que esta era realmente la continuación oficial de Dragon Ball, puesto que el arte era increíblemente parecido al del autor original, contando la historia del hijo perdido de Goku llamado Secor. Pero la historia por parte de Toible quedó incompleta, ya que él terminó abandonando el proyecto en 2012 por otras cosas más importantes. Y así fue pasando el tiempo y el fenómeno AF fue yendo hacia arriba entre los años 2008 y 2009, habiendo figuras, cartas,
más juegos como el Budokai y hasta un DVD que te vendía la historia de Dragon Ball AF. Pero todo, como siempre, hecho por los fans y para los fans, habiendo en teoría un solo capítulo oficial de Dragon Ball AF creado por Prince Gas Vegeta. 2010 fue una época de stand-by que simplemente se mantenían los rumores entre los incrédulos. Llega el año 2011 y sale un nuevo manga de Dragon Ball AF, esta vez creado por John G, con una historia completamente diferente a la de PGB y a la de Toible, que cuenta sobre un supuesto hijo de Freezer y otras sagas que, ojo al dato, a día de hoy se siguen publicando. Y es por esto mismo que la gente toma la historia de John G como la mejor adaptación de Dragon Ball AF jamás creada, por su calidad y duración. Aún así, debido al largo tiempo que había pasado, poco a poco la popularidad de Dragon Ball AF iba desapareciendo. Es más, ya para ese año sinceramente nadie esperaba o siquiera creía que la supuesta saga del futuro era algo real, quedando como una historia creada y sostenida por los mismos fans. Ni filtraciones, ni scans, ni nada. Todo el mundo ya sabía que Dragon Ball AF no era y nunca sería real. Y cuando ya todas las esperanzas eran prácticamente inexistentes, en el 2012 un nuevo rumor de Dragon Ball sale a la luz. Pero esta vez ya no sería conocido como Dragon Ball AF, sino como Dragon Ball Oshi. Por unos cortos animados subidos a YouTube ese mismo año, la gente volvió a especular sobre una supuesta nueva saga. Vamos, que fue misma mierda, diferente nombre. Y para la decepción de los muchísimos creyentes, resultó nuevamente ser solo un rumor falso, pues los cortos animados eran de un juego de máquinas exclusivo de Japón llamado Dragon Ball Heroes, para finalmente, con la llegada de la Batalla de los Dioses en el año 2013, darle un final a la tan amada saga F, consiguiendo oficialmente una continuación de Dragon Ball que nada tiene que ver con el Super Saiyajin 5 o el infierno o los Sulfurus o todas esas fusiones extrañas de Super Saiyajin 10. Aunque sí hay cosas que Toriyama tomó de Dragon Ball AF, ¿o no, Goku Black? Concluyendo, Dragon Ball AF logró algo increíble, y fue crear una historia por fans y para fans, un movimiento que mantuvo vivo a Dragon Ball por más de 10 años a punta de fan arts, Super Saiyajines locos y fusiones raras, pero aún así fue una gran época que muchos a día de hoy recuerdan con bastante cariño. Y como dato extra, el mismísimo Prince Gas Vegeta está trabajando en una película con su propia historia de Dragon Ball AF para que al fin la podamos ver animada. Todos aquellos nostálgicos que crecimos viendo a Goku en la fase del Super Saiyajin Dios muchísimos años antes que Dragon Ball Super. Y bueno muchachos, este es mi primer video del año. Feliz año nuevo 2022 y esperemos que la pasen excelentemente bien. Yo soy Alejan, este es mi Instagram para que por favor me sigan. Nos vemos en la próxima XD. Sayonara.